es uno de los científicos que más acerca la ciencia a la gente de la calle. El deporte tal como lo conocemos hoy en día sería imposible, absolutamente imposible, sin el progreso científico y tecnológico. ¿Es distinta la ciencia aplicada en el hombre que en la mujer? La ciencia se equivoca, porque la ciencia, ¿qué es la ciencia? A Carolina Marín nos la imaginamos jugando y preguntas a la gente ¿y por qué grita? Pues aquí ya tiene información de cómo reacciona cada una de las rivales frente a los gritos. Colega. Y claro... José Manuel López Nicolás es vicerrector de Transferencia y Cultura Científica y catedrático de Biología y Biología Molecular de la Universidad de Murcia. Químico de formación, además de impartir clase en varios grados, ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas internacionales, pero su día a día lo dedica a escribir y a divulgar sobre ciencia. Es colaborador en diversas radios y canales de televisión como Televisión Española, la SER, y autor de 4 libros de divulgación científica de gran éxito. Pero lo más brutal que tiene es cómo comunica. Está hoy con nosotros y nos ha dejado un episodio repleto de ciencia, deporte, suplementación y muchas sorpresas. Te confieso que me lo he pasado genial y además he aprendido muchísimo. Antes de comenzar, recuerda seguirnos en redes sociales, tanto al canal del podcast como al mío, Dr. Avellán. Este episodio es gracias a ICEN, que es el mejor instituto de posgrados universitarios en nutrición, entrenamiento, salud y deporte. Y también te invito a que te unas a mi newsletter, Vital, donde cada semana te escribo un artículo de salud de verdad para que aprendas de una vez por todas cómo cuidarte. Te dejo el enlace de ambos en la descripción. Hoy, en Ágora, José Manuel López Nicolás. Don José Manuel, ¿cómo estás? Yo muy bien, encantado de estar aquí. Encantado estamos nosotros de que por fin hayas venido. Es todo un orgullo tenerte aquí, la verdad. No, para mí. Bueno, me gustaría empezar preguntándote un poco por qué te decidiste a estudiar química, que fue lo que estudiaste, y cómo luego has acabado tanto dedicando tu vida a la divulgación y a la investigación. Pues fíjate, es curioso porque mi padre era químico y yo tuve claro que yo no quería hacer química. Fíjate. Pues te salió muy bien. Pero pasó lo que a veces nos pasa, ¿no? Que me encontré con dos profesores en el instituto. Profesor y una profesora, Juan Martínez Muñoz y Otulia Miralles, en el instituto, en el Infante Juan Manuel, que me llevaron hacia donde no quería. Vaya. Y empezó a gustarme muchísimo la química, empezó a gustarme la física, me gustaban las dos. Pero en aquellos tiempos no se llevaba tanto como ahora el irte a otra ciudad, porque de hecho me gustaba más física, pero física no había aquí. Pero como química también me gustaba, pues dije, mira, está aquí en Murcia y ya está. Ahora no te lo piensas, ahora te vas a otro sitio donde esté, pero esa movilidad no existía antes. Y eso fue la razón de estudiar química, 2 profesores de instituto que me atrajeron absolutamente. Y luego que dedicarme como me dedico ahora ya profesionalmente como dice, a la divulgación, a la investigación. Fíjate, y me encanta la universidad. Me encanta, puedo decir que trabajo en lo que me gusta, me apasiona. Y poca gente sabe que los 3 pilares de la universidad española, de todas las universidades, son la docencia. Me encanta dar clase, doy clase en biotecnología, en bioquímica, en ciencia y tecnología de los alimentos. Otro pilar es la investigación. Paso muchísimas horas en el laboratorio. De hecho, te voy a decir una cosa, profesor o profesora que se queje de las horas de clase que da, miente, ¿eh? Es decir, en una universidad, realmente, en una universidad pública que conozco yo, horas de docencia no son tantísimas, pero luego hay que estar en la investigación, si no te convertirías en un instituto. Entonces estoy en un grupo, bioquímica y biotecnología enzimática, y me encanta investigar. Pero luego el otro pilar es la transferencia del conocimiento. Tú le preguntas a la gente en la calle, ¿a qué se dedica la gente en la universidad? Y dice, a dar clase, no. A dar clase, a investigar y a transferir el conocimiento, transferirlo a las empresas y transferirlo a la sociedad. Y en esa parte de transferencia a la sociedad es la divulgación científica. Entonces, esos 3 pilares de la universidad, docencia, investigación y transferencia del conocimiento social y empresarial, es lo que más me gusta. Y por eso me dedico a ello. Pero fíjate, y te lo digo también un poco como estudiante universitario que he sido y he sido también docente universitario, la mayoría de la labor que tiene, o el grueso de la labor que tiene una universidad fuera de la investigación, que sí que es aplicable a un mundo científico, es en el alumnado. Tú te sales de ahí. Sí, me salgo de ahí, que no significa... No, más que me salgo de ahí, sino que busco otros círculos donde moverme, además de...
La docencia, yo doy la misma docencia que daba hace X años, la misma. Yo no me he reducido ni una hora de docencia, ni por gestión, ni nada, pero me salí de ahí, sí, como tú dices, ¿vale? Sigo mis clases, sigo mi investigación, pero cuando empecé con la divulgación como transferencia social, ahí llegaron los libros, llegaron los periódicos, medios de comunicación, radio, tele, llegó el ministerio, es decir, entonces soy un poco atípico, eso sí que es cierto. Sí. Como universitario o como profesional de la universidad, ¿cuánto de peso crees o cuánto crees que ayudas o divulgas más fuera que dentro de la universidad? Respecto a la divulgación, evidentemente fuera de la universidad. La divulgación, el objetivo es la sociedad, ¿vale? También el objetivo es fomentar vocaciones científicas, que son luego las que van a la universidad. Luchar contra la anticiencia y la pseudociencia, pero realmente divulgar dentro de la universidad no es el objetivo principal. Transferir el conocimiento. Transferir el conocimiento. Los alumnos no los puedes perder de vista nunca, ¿vale? Son quien da sentido a todo lo que hacemos allí. Tú no sabes si tus investigaciones alguna vez van a tener repercusión mundial o no, pero tú estás formando alumnos, formando profesionales. Es tu obligación, diríamos. Es tu obligación. Y tú luego van a salir y te da gusto verlos luego por allí triunfando. No hay satisfacción mayor que cuando ves los periódicos, en los medios de comunicación, un alumno o una alumna que ha triunfado. Y dices tú, bueno, yo he puesto mi granito de arena para la educación de esa persona, para la formación de esa persona. ¿Y a ti qué te voy a preguntar de otro modo? ¿Qué te llena más? ¿O crees que...? Es complicado. Te lo digo de verdad. Vale. ¿Por qué? Porque es la típica respuesta de no, todo por igual. Pero es que es verdad, es que, fíjate, lo que te he dicho, sigo dando las mismas clases cuando podía haber reducido, lo que significa que la docencia me encanta, hasta el punto que aparte de los grados y máster, etcétera, doy clase en el aula senior, doy clase en la Asociación Saavedra Fajardo a los mayores. O sea, eso es que me gusta. La investigación es el punto ese del eureka, lo encontré, el punto del reto, de haber encontrado abrir nuevos caminos, generar conocimiento en el laboratorio, dirigir un grupo, eso es maravilloso. Pero luego sí que es verdad que cuando salgo ahí fuera, por decirlo de alguna forma, me transformo, ¿no? Cuando te subes a un escenario, cuando te pones delante de la tele, cuando escribes en el periódico, cuando estás en las revistas, es otra cosa. Te da ahí un subidón fuerte. Que te lo he visto muy rápido. Porque fuera de cámaras... Te grabo un vídeo y he dicho, te vienes arriba. Es verdad, me vengo arriba. Es verdad, es que así. Y esto se ve muy rápido. Y aquí voy a contar una anécdota que yo estuve en un programa de televisión, ¿no? La gente lo sabe. Y allí los concursantes que íbamos, cada uno éramos de su padre y de su madre. O sea, no tienen nada que ver, y de hecho cada año, cada edición, no tienen nada que ver uno con otro. Sí. Pero teníamos una cosa en común todos. Se enfocaba la luz roja de que te enfocaban y te venías arriba. Totalmente. O sea, eso es una actitud como de, no sé si llamar líder o no sé, que te gusta ser tú quien está hablando o te gusta en cierto modo el protagonismo o el ser capaz de transmitir una idea por ti mismo, y eso es algo muy importante. De hecho, hay veces que luego me veo y digo, pero si ese día yo estaba hecho polvo, estaba cansado y estoy ahí que me salgo, cualquiera que me vea y dirá, este tío, yo estaba ahí hecho polvo, o tenía un disgusto, tenía un cabreo y ahí, ¿qué me pasó? No te lo explica, pero lo vuelve a... Entonces, ese punto de la divulgación... Sí. Lo tienes. Bueno, pues hablando de tu divulgación, yo que me he hecho mis deberes y te he estudiado antes de invitarte, tú hablas mucho de algo que aquí en Ágora nos apasiona, que es el ejercicio físico y el deporte, ¿no? Y sobre todo intentas aportar pues esa pizca de conocimiento técnico, ¿no? Entonces, mi pregunta hacia ti ahora sería, ¿cuánto de ciencia hay en el deporte? Porque la gente no se lo suele plantear. No se lo suele plantear porque, es más, no lo asocia, ¿no? La gente normalmente asocia el deporte a salud, a valores, que están ahí, por supuesto, pero a ciencia no. ¿Preguntas cuánto de ciencia hay en el deporte? Fíjate, el deporte tal como lo conocemos hoy en día, tanto el de élite como el deporte amateur, sería imposible, absolutamente imposible, sin el progreso científico y tecnológico. Desde la ropa que llevamos hasta los balones con los que jugamos, las zapatillas, pero luego las raquetas, absolutamente todo está basado en la ciencia y la tecnología, pero también porque forma parte del deporte de la vida, y la vida es ciencia. Sería imposible sin ella. Entonces, yo encuentro disciplinas científicas detrás de cada modalidad deportiva, disciplinas clásicas, física, química, matemática, etcétera, pero luego te encuentras Big Data, te encuentras neurociencia, te encuentras nanotecnología, etcétera. Ahora bien, hay que mirarlo también como yo digo, con las gafas del divulgador.
Porque si no, Bueno, lo pierdes. Sí. Pero yo me pongo ahí y claro, por un lado tienes que ser fan del deporte, pero por otro lado lo analizo cada partido, cada evento al que voy, cada partido de tenis, de fútbol, de baloncesto, natación. Yo voy a estar con mi libreta, apuntando. Yo estaba una vez viendo un Manchester-Liverpool ¿En serio? y estaba con una libreta ¿Pero en el por qué? City y la gente me decía, ¿Por qué? este tío, qué raro. Y yo apuntaba, lo apunto. Quinto Pero, entrenador. sí, pero apunto y dirá, ¿este de qué equipo será? No, yo apunto, entonces apunto, mira, el efecto Magnus en el golpe de Rafa Nadal le ha dado un giro de no sé qué, y Bueno, lo apunto y luego sí. lo Sí. así veo yo el deporte. Cuéntanos eso, que me pareció interesante. El efecto Magnus en el golpe de Rafa Nadal. Sí. Que estuve viendo a Rafa Nadal ayer, que también te lo he comentado, y flipé. Pues eso es una maravilla. Mira, Rafa Nadal, yo no puedo decir que, no creo que sea un inventor de ciencia en el deporte, pero sí un perfecto ejecutor, al límite. Y no me extraña con lo obsesivo que es para muchísimas cosas. Por ejemplo, eso del efecto Magnus. El efecto Magnus consiste en, y lo puedes ver también en el fútbol, el giro, esa pelota que parece que se va a ir fuera de la pista y de momento da una curva y entra el golpe del banana shot famoso de Rafa Nadal. El efecto Magnus dice que cuando tú aplicas una fuerza a una pelota, según la primera ley de Newton, pues la pelota sigue recta, ¿vale? Pero si le da un efecto muy fuerte, al principio sale recta, pero de momento empieza a girar la pelota y se genera diferencia de presiones entre un lado de la pelota y el otro. ¿Y qué ocurre? Sigue girando, más diferencia de presión. Y entonces, para compensar esa diferencia, aparece una fuerza de la parte de mayor presión a la parte de menor presión. Y esa fuerza es la que hace que cuando la pelota parece que se va a ir, se desplace lateralmente, o si estás dando el liftado de abajo arriba, de momento parece que se va a ir fuera y de momento cae. Claro, para esas curvas tan espectaculares que da Rafa Nadal, el giro que se le da a la pelota debe ser 4.500 a 5.000 revoluciones por minuto. Solamente jugadores como Rafa Nadal lo logran. Federer está en la mitad. Claro. Entonces, claro, piensa que el cordaje... Es el típico golpe, ¿no? Que termina detrás de la cabeza, ¿no? Que se pasa. Totalmente. Ese golpe, el giro que le da y la velocidad es tremenda, pero ojo, ahí influye el tipo de raqueta, influye el cordaje, no es lo mismo darlo en Madrid que darlo en Barcelona, no es lo mismo. La presión también, la altura, ¿no? Presión, la altura, la densidad del aire, la humedad, no es lo mismo jugar. Ahora mismo tú ves declaraciones de los jugadores, oye, pues yo estoy ya cansado de jugar de noche, pero eso, y la gente puede pensar, eso, mira, qué tiquismiqui, no querrá jugar de noche. No. Eso es que resulta que para el tipo de golpe de cada jugador le es mejor jugar por la mañana que por la noche. Hace poco me decían, pero bueno, si juegan por la noche o juegan por la mañana, los dos están en las mismas condiciones. No, claro. Están en las mismas condiciones los dos, pero a su estilo de juego le va mejor una cosa que la otra. Y se pelean hasta los entrenadores para la hora. Efectivamente. Oye, y otra persona también que tú has defendido alguna vez y me encanta porque es quizá, bueno, tan importante para el deporte español que Rafa Nadal, pues no lo es, pero es una máquina, que es Carolina Marín. Y tú has dicho de ella muchas cosas y muy buenas, como que es una persona que es muy disruptiva en su competencia. Sí. Y tiene, ahora te lo diré, para mí una disciplina científica en común con Rafa Nadal. Es muy disruptiva porque yo creo que es la persona que mejor expresa la utilidad de las nuevas tecnologías en el deporte. ¿Ah, sí? El Big Data, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque poca gente sabe. Es decir, cuando tú oyes a Carolina Marín, que nos la imaginamos jugando, la gente se imagina los gritos esos que pega, ¿no? Y preguntas a la gente, ¿y por qué grita? Y mucha gente dice, bueno, para animarse, para liberar presión, sí, etc. Lo que poca gente sabe es que ella tiene información absoluta, gracias al Big Data y a las 4 V's del Big Data, a la velocidad de la que se generan los datos, a la variabilidad de esos datos, a esa versatilidad y a esa veracidad de los datos. Resulta que ella tiene información de cómo reacciona cada una de las rivales frente a los gritos. Y claro, y tú llegas y de momento la ves que está gritando como loca y dices, claro, un punto. Pero ¿y por qué en otros partidos no grita? ¿En serio? Es porque yo sé, Carolina,
sé que tú te Sí. cagas por la pata abajo Sí. si grito. Y de momento me han dado información. Ese Big Data que ha grabado un mogollón de partidos y te los han analizado los técnicos y te han dicho, fulanita, da igual que grites porque le da exactamente Entonces no igual grito, ¿no? y no grito. O sea, y Flipo. eso es jugar con ventaja, ¿no? Has hecho tus deberes, como tú hablabas anteriormente, gracias al Big Data. Flipo. Y ojo, tiene una cosa, para mí, la rama de la ciencia más importante en el deporte no es el Big Data, no es la física, no es la química, no es la matemática, es una que comparten Carolina Marín y Rafa Nadal, que es la psicología deportiva. Dices que ayer estuviste viendo a jugar a Rafa Nadal. Tú ves jugar a Rafa Nadal un entrenamiento, yo lo he visto contra un jugador de mitad, tal, y dices, oye, tú lo ves entrenar y dices, pues tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Tú lo ves ahí pelotear y dices, bueno, tampoco. Ahora bien, Rafa Nadal te juega a esa intensidad las 5 horas del partido, los 7 días de la semana, las 4 semanas del mes y los 12 meses del año. Y eso no lo hace el rival que tienes ahí. El rival que está ahí enfrente juega unos puntos de una forma, unos puntos de otra, unos partidos o unos campeonatos, pero él constantemente. Y eso es la gran diferencia. Carolina Marín le pasa igual. Hay que ser psicológicamente muy fuerte para llegar a jugar a ese nivel durante tantos años, sufriendo estas lesiones que sufre, volver y otra vez eso psicológicamente. Y ese es el valor añadido que presentan los grandes deportistas frente a otros. Cómo trabajan psicológicamente. Sobre todo cuando tienen los puntos que están ya en el último, que se están jugando el partido, o tiene 3 puntos de break el otro, y son capaces de remontar porque son duros. Me acuerdo un Open, creo que fue Open de Australia, que ganó a Medvedev, Nadal, Buah, me cago en ese 10, fue que iba brutal. 2-0, Sí. 3-2 perdiendo, 0-40, o sea, estaba ya la cosa, Muerto. estaba más muerto. Y ganó el partido, y eso es la cabeza. Cualquiera otro hubiese ido el partido una hora antes. Efectivamente. Ahí Qué es la bueno. clave. Y desde el punto de vista no de Rafa Nadal, sino de nosotros, que nos gusta hacer ejercicio, ¿tenemos que saber ciencia o hay algo que tenemos que interesarnos para practicar mejor, sacar más fruto o, no sé, nuestro día a día con el ejercicio? ¿O no hace falta? Mira, soy un amante de la ciencia de la vida cotidiana, de hablar a la gente de su día a día y la importancia de la ciencia en él, ¿vale? Entonces, mi obsesión de la ciencia en el deporte no es únicamente por explicar, pues mira, esa curva ha sido debida al efecto Magnus o ese grito ha sido debido a que el Big Data, no, sino también a mejorar. A que cómo tú puedes, basándote en esos conocimientos, eso es la ciencia solo, no solamente despertar la curiosidad y entender lo que nos rodea, sino manipular, entre comillas, lo que nos rodea. Entonces, tú, desde cómo elegir una camiseta, por ejemplo, están jugando ahí jugadores, tú los ves jugar al tenis, etcétera, y claro, a lo mejor le está pegando el sol 5 horas. Así que sí. Entonces, tú tienes que saber elegir una camiseta, por ejemplo, que ponga en la etiqueta, para dar un ejemplo, UPF. ¿Y de eso qué es? Pues es una camiseta que te protege de la radiación ultravioleta. Y además es una camiseta con unos materiales que te hagan que sea más fácilmente transpirable, por lo cual va a pesar menos la camiseta y tú vas a rendir deportivamente mucho mejor. Tú cuando haces natación, te dice exactamente, gracias a la biomecánica, cómo tienes que hacer el giro cuando llegas al final o cómo tienes que sacar un brazo por debajo, ¿no? Y conocer eso es lo que te ayuda a mejorar. No solamente a saber lo que está ocurriendo ahí, sino tú cómo mejorar, cómo debes correr. Corre, es decir, ¿qué haces corriendo con los brazos sueltos? No, gracias a la biomecánica, ponlo como tienes que ponerlo, mira hacia adentro, no bajes el cuello. Todo eso te lo explica la ciencia. Y tú, me pongo en el punto de vista mío, en el del usuario. Si yo me intereso por un deporte en particular, imagínate que yo hago, no quiero repetir tenis, pero pádel, por ejemplo, ¿no? Vale, que yo entiendo que cuanto más caro o mejor es el material, la pala o la ropa o incluso el calzado que yo me puedo permitir, bueno, pues seguramente más ciencia, si sé elegir bien, más ciencia tiene detrás. Pero voy un poco más allá, porque comentabas el Big Data o cosas de los rivales. Hoy en día, desde el punto de vista del usuario, ¿merece la pena interesarse o hay algún sitio donde yo puedo aprender para aplicar en el día a día cosas? Por ejemplo, se me ocurre, si hay Big Data, pero no de jugadores, sino de, oye, mira, la mayoría de gente que empieza hace esto así y a lo mejor haciéndolo de otro modo es mejor para ti, no sé, o eso tienes que aunque confiar en el entrenador, o son herramientas para entrenadores, te pregunto como usuario. No tienen por qué ser herramientas para entrenadores. Hay muchas fuentes que te informan de cosas que son clave. Por ejemplo, me ha citado el pádel.
¿vale? El pádel, hay un montón de sitios donde da algo tan importante como el material con el que se elabora la raqueta. Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para dar esos giros de pelota que se dan, el efecto, tú necesitarás una raqueta que no ofrezca resistencia al aire. Claro. ¿Sabes? Porque cuanto más resistencia ofrece va a al pesar, aire, ¿no? pues entonces tú menos efecto podrás dar porque ese giro será menor. Pues tú tienes que comprarte una raqueta que sea y además de nanotubos de carbono, que sea ligera, que sea muy fácil, que resista muchísimo más, pero que además proporcione ese efecto. Tú tienes información para una persona que esté jugando aquí en el Murcia Club de Tenis, que lo tenemos cerca, de cómo tiene que poner la tensión del cordaje, de qué fibra, la fibra cómo tiene que ser. Toda esa información la tenemos, pero esto, ojo, que nadie piense que la aplicación de la ciencia en el deporte es algo para los deportistas de élite, que por supuesto, sino también para el día a día, para nosotros, para nuestras zapatillas que tenemos que comprar, para nuestras gorras, para lo que sea. Hay muchas veces que este tipo de avances que están nombrando, por ejemplo, has dicho las zapatillas y se me viene a la mente Kipchoge, Sí. ¿no? Vale. Yo recuerdo que cuando se propuso batir el récord mundial de maratón, lo hizo, no sé si te acuerdas, detrás de una liebre, ¿no? Que le iban cortando el aire, incluso sí. de un coche, y luego usaba unas zapatillas que eran particulares, que de hecho no están aceptadas por el reglamento de atletismo internacional. No lo homologaron Eso es. esa marca. No se lo homologaron. Hay unas reglas. Es decir, aquí no vale todo, ¿de acuerdo? Entonces yo me acuerdo que aquella prueba perfectamente el uso de esas liebres no estaba permitido, las zapatillas tenían un efecto muelle superior al permitido. Efecto muelle es que te propulsaba cada vez que tú pisabas, claro, la amortiguación, pero no solamente que la amortiguación en el suelo fuese mejor, sino que luego te daba, pues se llama efecto muelle, te impulsaba para dar el paso siguiente. Eso está permitida, cuáles son las láminas que tú puedes utilizar en una zapatilla y cuáles no. Eso ocurrió también durante años con los bañadores con los que se batieron muchos récords olímpicos, cómo penetraban, cómo deslizaba el agua. Hay muchas cosas hay unas cosas que se llama dopaje tecnológico. Eso es. El doping tecnológico, que no están permitidas. Ahora bien, fíjate, te voy a hacer una pregunta, porque hay un debate en el tema. Por ejemplo, ahora mismo hay veces que lo que se llama la estimulación transcraneal. Eso significa que hay deportistas que hay partes de nuestro cerebro que están asociadas con ciertas áreas relacionadas con el reaccionar más rápido frente a un ruido o tener más resistencia o cualquier de esos temas. Entonces lo que hacen algunos deportistas, es que antes de entrar, imagínate, 100 metros lisos, es importantísimo el reaccionar rápido frente al disparo. Bien, pues llegan y te estimulan las neuronas que está relacionada ese área cerebral con reaccionar rápido frente a un golpe. Estoy flipando, vale. Tú te estimulan la neurona, tú no lo ves, es público, porque lo han hecho dentro. Claro, ¿vale? Lo hacen dentro en el vestuario. Claro, no sé. y entonces, pero te lo hacen además con unos cascos como si fueran de música. Que tú te crees que estás escuchando música, ¿no? Y escuchando zasca, zasca, zasca a la parte de la neurona, a la zona neuronal que está relacionada con reaccionar rápido. Sales ahí, ¡pah! Pega el tiro, eres el primero en salir. Mi pregunta es, ¿tú eso lo consideras dopaje o no? Ostras, es que, o sea, tengo muchas dudas, pero Sí. yo creo, no tengo ni idea de lo que me ha dicho, pero lo que a mí se me ocurre. Para mí dopaje es cualquier ventaja respecto a los rivales que no es natural. ¿Vale? O por lo menos que me pone a mí en ventaja. Es decir, por ejemplo, unas zapatillas, que no es natural, pero todos tenemos disponibilidad de usarlas. Pero claro, si eso lo está usando un competidor y otro no, bien sea por desconocimiento o porque yo tengo más tecnología, pues a lo mejor sí que me parece que debería estar arreglado. No lo sé. Te voy a dar mi opinión. Se basa en dos cosas. Una importante. Dice, joder, es que eso tiene que ser dopaje porque tú estás ahí dándole ahí a la neurona relacionada con tal, mediante unos métodos no naturales, como tú habías dicho. Bien. Cuando uno sale ¿qué haces tú antes de salir a correr o antes de la práctica del ejercicio deportivo? ¿Qué es lo primero que nos recomiendan hacer siempre? ¿Qué Calentar, hacemos? ¿no? ¿Te refieres? Bien. Calentamos y hacemos un masaje, etc. Sí, para entrar el calor. Cuando tú haces masaje,
lo que estás haciendo es estimular una fibra muscular. ¿De acuerdo? Le das calor, como lo has dicho, y hacia el calor se estimula la fibra. Mediante el otro proceso, tú estás haciendo exactamente lo mismo. Estás estimulando, pero en vez de una fibra muscular, una neurona. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué ocurre? La diferencia respecto al tipo de estimulación. Es decir, no se le pueden poner vallas al campo, la tecnología llega, van pasando los años y vale las fibras musculares, pero también las neuronas. ¿Qué es lo que ocurre? Por esa parte yo no lo veo dopaje. Y después dices otra, que se dice mucho. Pero es que no están todos en las mismas condiciones. Y si si no están en las mismas condiciones, estás ganando supuestamente por algo. Bien. Este año, creo que fue esta temporada, le tocó jugar Copa del Rey. Es un ejemplo que se me ocurre, pero hay mucho. Copa del Rey de fútbol, el Atlético de Madrid contra el Arenteiro. ¿Me vas a decir tú que el Arenteiro y es legal, tiene las mismas instalaciones, utiliza los mismos fisios, los mismos médicos, la misma equipación? Escucha, unos se van en autobús, que ya llegarán, y el otro se va en avión. Entonces, están, y eso ocurre. Entonces, eso de que deben participar todas, sí, la teoría es esa, pero no. Entonces, el dopaje tecnológico, ese no está considerado dopaje, pero hay otras cosas como lo que has dicho las zapatillas, o como lo has dicho de determinadas cosas más allá del dopaje tradicional de EPO, etcétera. Hay utilización a veces de vectores para insertar determinados genes que dan lugar a unas proteínas que te hacen eso, sí, pero todo eso está estipulado. Sí, es fuerte. ¿Y tú cuándo crees que una cosa entonces es trampa? Yo cuando se sale fuera del reglamento vigente en cada momento. Cuando, si tú consideras, al final se considera las federaciones que se ha abusado de eso, pues que entonces metan eso en el nuevo reglamento y modifiquen el reglamento. Pero dentro de un reglamento, ¿vale? Yo no veo absolutamente nada trampa. Es decir, eso de, igual que en alimentación, es que esa publicidad ilegal, no, mira, cumple con la norma. Otra cosa que hayan utilizado cositas que a ti te puedan confundir. Pero si están dentro de la reglamentación, que cambien la reglamentación. Claro, pero a lo mejor eso es lo que pasa, que muchas veces estas cosas van antes que la reglamentación. Claro. Y eso es lo que habría que regular. Claro, pero es complicado. A mí realmente escuchar una canción, como tú has dicho, ¿no? Que al fin y al cabo son ondas, ¿no? Sí. No me parece dopaje haber pensado así. Pero sí que creo que, pues que la ciencia avance, que quizás sí que deberíamos de estar todos en la misma, me refiero a la reglamentación, todos totalmente. En la misma Ojo. Y yo que soy un amante total de la ciencia, no soy un hooligan de la ciencia, ¿vale? La ciencia se equivoca. Porque la ciencia, ¿qué es la ciencia? La ciencia la hacen científicos y científicas, que son profesionales y se equivocan igual que cualquier otro profesional. Pero también hay un aspecto que hay que hablar en esto cuando se habla de la trampa y tal, que son los aspectos éticos, ¿vale? Y ahí y para hacer los reglamentos tienen que entrar los comités bioéticos. No todo vale, ni muchísimo menos. Y esos comités bioéticos son los que tienen que velar por esa igualdad que se supone que debe haber en los deportistas, pero no siempre es así. Y hablando de igualdad, aunque me voy a competencias que no son directas, porque me gustaría hablar de la ciencia del ejercicio en el hombre con respecto a la mujer. Sí. Se habla muchísimo, está en boga la igualdad para todo. Sí. Y desde el punto de vista del ejercicio físico, ¿la ciencia puede aportarnos algo más? Cuando hablamos de que, pues, por ejemplo, sabemos que en deportes donde la agilidad o la velocidad o la fuerza, pues los récords son mayores en los de un cuerpo masculino, porque seguramente, pues por disponibilidad muscular y por, de hecho, científica, es más potente el cuerpo masculino. Pero ¿puede ayudar también la ciencia a la mujer, a la práctica de ejercicio físico, o es distinta la ciencia aplicada en el hombre que en la mujer? Bueno, sí, claro que sí. Primero, que hay cosas que son así, evidentemente. Es decir, a mí nadie me puede decir a esta altura que el componente muscular en el hombre es exactamente igual que en el de la mujer. Tú lo acabas de decir, el ejemplo, son los récords, etcétera. Pero cosas que puedan ayudar a la mujer, es decir, cosas que pueden ayudar a la mujer son las mismas que pueden ayudar al hombre. No creo que haya diferencia en todo eso. Ahora bien, cuando se habla de estas cosas, en el deporte hay unas cositas que habría que verlas bien y son fruto de debate. Y a mí la gente dice, no, estas cosas, temas son tabús. No, pues para mí no son tabús. Hay que hablar de todas estas cosas. Por ejemplo, ¿qué ocurre con aquellas mujeres? Y te voy a dar mi opinión,
Aquellas mujeres que resulta que tienen determinado órgano o determinado algo en su que es diferente al resto de mujeres y entonces le hace pues ir más rápido, saltar más, etcétera. Entonces mucha gente dice, pero es que eso se considera doping porque no está en la misma situación que produce más testosterona, como han habido casos, etcétera. Te voy a dar mi opinión y va en contra de lo que dice mucha gente, pero es mi opinión personal, no es ni más válida ni menos. Por ejemplo, sí, hay mujeres que producen más testosterona y por eso que no está tan por esa producción un poquito más de testosterona no justifica a veces esas grandes diferencias que hay, como diciendo, oye, sí, pero no, pero también es lo que el atleta está más allá de eso. Pero ahora voy a decir una cosa. Indurain tenía un corazón enorme, comparado con el mío, por ejemplo, y con el resto de ciclistas. Eso se ¿Alguien en algún momento dijo que podía ser eso considerado dopaje, el tener el corazón? Yo no lo sé, lo escuché a nadie. De todas maneras era otra época, ¿eh? Sí, pero te quiero decir, se sabía que el corazón era más grande y la gente decía, bueno, pues si tiene un corazón más grande, fuerte. Michael Phelps, nosotros podemos nadar mucho más rápido por debajo del agua. Nosotros tenemos unos quimiorreceptores que son los que detectan la falta de oxígeno molecular y hace que salgamos fuera, ¿vale? Salgamos a la superficie a coger aire. Michael Phelps tenía fastidiados esos quimiorreceptores. Entonces él no notaba tanto la necesidad de salir, por lo cual podía ir más tiempo por debajo. ¿Alguien hablaba de dopaje? No. Pues si hay una mujer que tiene un órgano que produce más testosterona, sí, que le va a dar una ventaja, sí, pero la misma que le daba a Michael Phelps o la misma que le daba a Indurain. Entonces, vamos a tratar todos los temas por igual, independientemente del sexo de la persona. Es difícil, porque es verdad que ahora hay un debate muy pues sobre la mesa, que es el tema de la transexualidad en el deporte. Claro. ¿No? Gente que ha nacido con el sexo masculino y que se inscriben con género femenino. Pero eso es otra cosa. Eso es otro tema. Es otra cosa. Lo que yo estoy comentando es gente son mujeres que tienen determinadas particularidades que no lo tienen otras. Son dos cosas. Y es evidente, porque además, a mí me ha pasado personalmente. Yo tuve una época que, por problemas médicos, me hice una analítica y tenía testosterona en las nubes cuando quería que iba a estar bajísima. Y era porque hacía mucho deporte, estaba también con un nivel de exigencia muy gordo y mi cuerpo pues respondía. Como yo estoy seguro que la mayoría de deportistas de élite, sobre todo, pues van a tener más testosterona que la gente que está en el sofá. Seguro. Y ya está. Seguro. Y eso no es una diferencia ni es trampa. Ni mucho menos. Muchas veces nos hemos liado y te quería preguntar desde tu punto de vista como químico, porque es que la gente, sobre todo a mí, mira, yo sabes que soy cardiólogo y le digo a la gente, tú tienes que hacer ejercicio aeróbico o tienes que hacer ejercicio más anaeróbico. Y eso parece que es como una separación muy estanca y nos lía mucho definir o diferenciar entre aeróbico y anaeróbico. Tú como químico, ¿qué me dirías? Mira, ahora mismo has dicho una palabra que la utilizo yo mucho. Y voy a hacer un símil. Ahora mismo, cuando a mí me preguntan cuál es la mejor rama de la ciencia, una de las mejores revistas del mundo, Nature, publicó una portada donde hablaba de la interdisciplinariedad como herramienta para salvar al mundo. Él decía, no existe una rama más importante de la ciencia porque es imposible un problema resolverlo con una disciplina científica. Tiene que ser la mezcla de muchísimas. Bien. No son compartimentos estancos, que es la palabra que tú has utilizado. Es muy difícil decir, es más, para mí es absurdo, decir que un deporte es estrictamente anaeróbico o un deporte es estrictamente aeróbico. Sí que es cierto que hay deportes que tienen un porcentaje aeróbico mucho más que el anaeróbico. Si tú haces maratón, por ejemplo, si tú existen muchos deportes, ¿vale? Haces baloncesto, predomina muchas veces el aeróbico. Si haces pesas, si estás haciendo o dentro de atletismo estás haciendo sprints, pues predomina más el anaeróbico. Es decir, la diferencia es el aeróbico tiras de oxígeno para obtener luego la fuente de energía, el anaeróbico tiras de otros recursos energéticos, nucleótidos, tiras de productos de fermentaciones, etc. Ahora bien, la mayoría de los deportes tienen
es combinación de los dos. Incluso, fíjate, acabo de decir el baloncesto. Bueno, sí, el baloncesto, tú tienes muchas horas que vas corriendo, vas cansando, vas respirando, pero luego tienes los choques, tienes los saltos, tienes tal. Entonces, y ahí predomina el anaeróbico. El waterpolo pasa mucho tiempo debajo del agua, pero también pasa mucho tiempo donde hay mucho aeróbico. ¿Para qué queremos parcelar todo eso? Explicando bien a una persona, a un paciente o a un deportista realmente las sensaciones que debe tener en cada momento, cuáles son los tipos de deporte donde predomina más uno u otro, pero decir esto es anaeróbico, esto es aeróbico, eso es muy complicado. Los deportes pasan por muchas fases. Realmente, a mí la impresión que me ha dado cuando estudio el tema o con lo que yo me quedo es que sí, con un nivel de exigencia muy pequeño, el ejercicio genera, o sea, se puede mantener y es aeróbico, pero en cuanto le exiges un poco, vas a tener picos, o no son, como hemos dicho, estancos, sino que empiezan a combinarse y al final pues termina siendo más anaeróbico o más aeróbico en función de la exigencia. Este fin de semana vi una carrera, un maratón, la carrera solidaria, de cirugía solidaria, etcétera. Entonces tú dices, una maratón aeróbico totalmente, sí, pero de momento ves ahí dos que están sprintando porque quiere ganar y ahí tiras del anaeróbico. Claro, es que no hagamos compartimentos estancos porque no es así. No es necesario, además. Mira, una de las cosas que yo descubrí hace no tanto, porque me lesioné y tuve que tirar por primera vez, y la verdad que no lo he dejado desde entonces, es la fisioterapia. Y a mí me ha llamado mucho la atención. Sí. ¿Por qué? Porque no lo he logrado entender nunca. ¿Por qué un masaje en una lesión, en una zona que está contracturada, mejora? Incluso usan a veces agujas y electroestimulación. ¿Eso cómo es? ¿Eso por qué es? Vamos a ver, esto es un tema delicado, ¿eh? Por una parte, la primera parte de la pregunta, un masaje, ¿por qué? Un masaje porque hay muchas razones. Una de ellas es que realmente lo que estamos haciendo es estimulando la fibra muscular, ¿vale? Y le estamos dando calor a la fibra muscular, le estamos proporcionando energía y entonces reacciona de una forma que la mayoría de las veces es buena. Por otra parte, con el masaje te sirve para reducir determinadas lesiones, para quitar determinadas lesiones a la hora de cuando tú estás, ¿cómo se llama? Las bolitas estas que no se nos salen. Bueno, para quitar determinadas contracturas, etcétera. Ahí voy yo. Pero, cuando entramos ya en el tema de las agujas, cuando entramos en determinadas cosas, hay que dar cuidado. Y en el mundo del deporte, desgraciadamente, hay tanta no, pero hay muchísima ciencia, pero también hay pseudociencia. Y hay, o como a mí me gusta llamarlo más, anticiencia. También hay determinadas prácticas que se utilizan mucho en el mundo del deporte, que a día de hoy no tienen evidencias científicas demostradas. A mí no me gusta decir, esto no sirve para nada. No. La ciencia y los científicos debemos ser humildes y decir, a día de hoy no hay evidencia científica, ya se verá lo que ocurre. Entonces, en el mundo del deporte, desde productos que se utilizan, productos basados en la anticiencia pura y dura. Es decir, el otro día me encontré, por ejemplo, gente que utiliza ahora mucho el agua de mar. Sí. Para tal disparate absoluto del que lo mejor que te puede pasar es que tenga un calambre. Lo peor es que te lleve al hospital. Gente que utiliza, por ejemplo, las medias compresoras. Vale para una vez que tú acabas la práctica deportiva. Pero esta gente que hace deporte con medias compresoras puestas, puede tener un problema. Las famosas tiritas nasales aquellas, que las tiritas nasales, bueno, eso para ayudarte a una ligerísima ventaja, pero esa locura va a subir el Tourmalet gracias. Y ya hay terapias que no están avaladas. Yo siempre digo, ¿cuáles son? Bueno, cuidado con estas cositas. Pero hay para que los oyentes hagan una idea, hay una página web que se llama Comprueba con N, Comprueba, que fue el que sacó hace unos años el Ministerio, evaluó, imagínate, 130 o 140 terapias, y entonces, de las dudosas, 70 las consideró como pseudoterapia y que no tenían ningún aval científico. Las otras 70 decían que, ojito con ellas, y que estaban en evaluación y que iban a sacar informes. La gente que entre en la página de Comprueba, que es una página institucional, esto no es, hay un estudio que dice, y que vea allí muchas prácticas que están relacionadas con el deporte y que vean que son pseudoterapias.
Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, hay algunas, a mí me ha ayudado de la fisioterapia. No, la fisioterapia Claro. es la fisioterapia como tal es una disciplina científica maravillosa, con un rigor científico tremendo y no tiene. Ahora, el problema de la fisio no es la fisioterapia. El problema es que hay tantísimas clínicas de fisioterapia que resulta que para tú tener una diferencia frente a Ya, otra eso sí clínica, es verdad. le sumas Eso sí es otras verdad. cositas. Eso sí Y es esas cositas son las que tienes, Sí. en muchos sitios se consideran pseudoterapia. Entonces, la fisioterapia tiene un rigor tremendo. Ahora digo, yo me voy a diferenciar de ti, ¿qué le pongo? Pues le pongo Sí, este, y además sí, te ofrezco esto y hago el cuenco, no sé Sí, qué. sí. Ahí ya entra. Sí, imanes y Ay. estimulaciones y cosas de esas. Pues que supongo eso es lo que en la página esa que digo muy bien. institucional, los oyentes pueden ver para saber diferenciar lo que vale, realmente vale. tiene rigor y lo que no. Qué bueno, pues nos la quedamos, no la conocía. José, tú hablas de la ciencia, la química, y todo eso de una manera muy distinta a lo que estoy acostumbrado, ¿no? ¿No crees que desde el punto de vista de o sea, ¿qué opinas de la educación en el colegio mismo, no me voy a la universidad? Sí, pues fíjate, has dicho lo del colegio, ¿vale? Y me he acordado, y esto creo que nunca lo había comentado, pero me ha venido a la cabeza. La química, la física, las matemáticas son prácticamente iguales que cuando dábamos el colegio. Ojo, avanzan muchas cosas, pero quiero decir en cuanto a las que se utilizan para dar tal. Pero yo creo que también, y los profesores de instituto hacen una labor maravillosa, porque además a veces es que no pueden, yo no sé de dónde sacan tiempo y fuerzas para todo lo que hacen, pero yo me acuerdo cuando me explicaban física y me decían, un tren sale de Calatayud Y otro directo sale de no sé dónde, a es Zaragoza. verdad. ¿Dónde se ¿En qué cruzan? punto se cruzan? ¿A qué velocidad? Y tú decías, tren de Calatayud, Zaragoza, macho, tal. Ahora, ¿y si tú haces eso mismo, ¿vale? Y lo utilizo yo cuando digo, diciendo, mira, Leo Messi, te pongo un vídeo de la falta que Roberto Carlos, que marcó a Francia, o que Leo Messi al Liverpool, para explicar lo mismo. Sí. Para explicar el efecto Mano, el tiro parabólico, la cinemática. Entonces, utilizar el deporte, para mí el deporte es una herramienta maravillosa para fomentar vocaciones científicas. Es los mismos conceptos, pero con otras herramientas. Es verdad. Y entonces yo siempre digo que una cancha de baloncesto es un laboratorio multidisciplinar maravilloso, donde tú puedes explicar, por ejemplo, el tiro libre perfecto, basándote en disciplinas como la del tren de Calatayud, en la cinemática, en la aceleración, en la velocidad, en el ángulo de salida. Y yo te digo, por experiencia, que las caras de los alumnos y los alumnas son distintas. Que el tren de Calatayud, que no sabe qué es Calatayud, no es lo mismo que ver a Michael Jordan, a Carolina Marín, a Michael Phelps o ver a Leo Messi. Es otra cosa para explicar lo mismo. Pues vamos a intentarlo. Es que tú tienes, yo con lo poco que te estoy conociendo, tú tienes una cosa que yo siempre he dicho, lo decía con un compañero que es un doctor, un cardiólogo compañero mío que me decía que yo la tenía, y es verdad, que se llama capacidad de asombro. Eso es tú que te estoy viendo. La capacidad de asombro es muy importante, uno, para pasárselo bien en la vida y luego para enseñar. Sí. Porque tú te acuerdas de lo que a ti te ha emocionado, pues te emociona continuamente, tú seguro que te puede emocionar, pues eso, con una cancha de baloncesto vacía que la gente está aburrida esperando y tú estás entretenido mirando quién hace el tiro libre, estoy seguro. Seguro. Pero absolutamente. Mira, Absolutamente. has dicho una palabra que es clave. En el mundo de la comunicación de la ciencia y en el mundo de la comunicación, yo siempre digo, hay una tendencia que a mí no me gusta nada, que esto que la gente de que la ciencia tiene que ser divertida, jiji, jaja, y reírse. ¿Qué cojones? ¿Por qué? Una fórmula. Porque claro. va a ser una fórmula. ¿Dónde está la risa? No tiene que ser divertida, pero un comunicador lo que debe hacer es emocionar al receptor. Para comunicar bien yo te tengo que emocionar. Ojo, te puedo emocionar con el humor, una herramienta perfectamente válida, pero te puedo emocionar con el enfado, con el drama, con la intriga, con el... Ahora bien, si yo te estoy diciendo que para comunicarte bien algo tengo que emocionarte, para lograr emocionarte yo tengo que ser un apasionado de lo que cuento. Pasión. Un apasionado. Y entonces te voy a emocionar. Todos hemos tenido, tú seguro que has tenido, profesores o profesoras que de la asignatura más árida se emocionaban tanto que te transmitían. Y después era biología de primero, que decían la piedra esta, y lo vivían. Y hemos tenido también otros que al contrario, asignaturas chulas lo convertían en un muermo porque no estaban apasionados. Pero ser un apasionado
de la ciencia, como a mí en mi caso, no significa ser un hooligan de la ciencia. La ciencia se equivoca. La ciencia tiene errores. Y ahí está el método científico para rectificarlo. Pues oye, vamos a hacerlo. Pero, macho, apasionate, te emocionaré y así comunicaré mejor. Y efectivamente, sí, me pongo a ver a un tío ahí tirándose una piscina y digo, está entrando por la cabeza con un ángulo de 23 grados. Lo tengo claro. Y tomando apuntes. Pero porque a ti, como dices, es que esto es mucho más. La gente dice, estás hablando de. Yo hablo de medicina, Sí. o tú hablas de química, y dices, no, pero para hablar y para divulgar bien hay que hablar desde la emoción. Hay que acordarse de lo que a ti te ha resultado interesante y transmitir con esa pasión a los demás. No me verás ni una sola vez divulgar ciencia de algo que a mí no me apasione. Total. Porque no sé que no voy a lograr esa emoción y no voy a lograr transmitir. Pues paso. Total. Y me emociona la ciencia del día a día. Sí, el deporte, sí, emociona. Me emociona hablar de ciencia en una procesión de Semana Santa. Y lo hago. Me emociona hablar de ciencia en un baile flamenco. Y lo hago. Y transmite tal. Pero si yo veo, por ejemplo, que hacen una labor maravillosa, pero los exoplanetas me la refanfinflan. Claro. Y entonces no voy a lograr, hablándote del planeta, no sé qué, no te voy a lograr transmitir nada. Por lo cual me callo. Muy bien, muy bien. ¿No? Me encanta. Hablas mucho también de otra cosa que ahora nos gusta, que es la alimentación, ¿vale? Y no vamos a hablar demasiado porque pues bueno, ya nos vamos comiendo la entrevista, pero bueno, sí que te quiero sacar algún tema que a mí pues, me sensibiliza especialmente. Y es que en redes sociales, ahora tenemos, ya sabes, amplia disponibilidad a gente que habla mucho de muchas cosas y a mí me gustaría saber la opinión de un químico que además se interesa mucho por la alimentación, ¿no? Sí. Y actualmente pues hay defensores que parecen que se le va la vida en ello de algunos tipos de dieta, como por ejemplo la vegetariana estricta o por ejemplo la keto, ¿no? Sí. Desde el punto de vista del químico, a ti, ¿tú crees que defender un tipo de dieta restrictiva como son estas tiene sentido? ¿Podría tener sentido o no? Mira. Lo que hablábamos de que me gustan los hooligans de la ciencia. En el campo de la alimentación menos todavía. En el campo de la alimentación lo que pasa es que si aquí hablamos de nanotecnología o ingeniería óptica, pues la gente dice normalmente, yo de eso no sé. De alimentación todo Dios sabe, claro. Todo el mundo opina y todo el mundo sienta cátedra. No creo que exista una dieta. Lo que no significa, ojo, fíjate, hay otra tendencia a que todas las dietas no sirven para nada. Bueno, vamos a ver. Tú tienes que ser vegetariano, es decir, o vegano si quieres ser deportista, como que esa es la mejor dieta. No. Ahora bien, ¿se puede ser deportista de élite siendo vegetariano o siendo vegano? Sí, y hay muchos casos. Se puede ser, tienes fuentes suficientes para obtener todos los nutrientes. Se puede ser, en contra de lo que dice mucha gente. ¿Con eso es imposible? No, si lo haces bien, sí. Ahora, ¿es necesario serlo? No. La dieta keto, ¿es necesaria la dieta keto? En absoluto. Tú reduces el nivel de hidratos de carbono, lo reduces muchísimo. ¿De acuerdo? Mucho más que las dietas bajas en hidratos de carbono. Esto te lleva... Y se forman los compuestos cetónicos. Entonces, ¿eso es bueno? Yo no lo veo bueno. Yo no la seguiría. ¿Tu objetivo, como siempre, cuál es? Hombre, claro que es bueno reducir el consumo. Y dice, reducir el consumo de azúcares, ya, pero reducir el consumo de azúcares es necesario, pero eso no, para todo el mundo, pero no se necesita llegar a la dieta keto. Yo creo que para la práctica del deporte, incluso a nivel de élite, se puede hacer dietas absolutamente normales sin recurrir a estas dietas tan específicas y hacerlo bien, con una supervisión, no hay ningún problema. Pero no hace falta estas cositas. Y en el mundo de la alimentación hay mucho mito, muchísimo. Y en el mundo de los complementos ni te cuento. ¿Por qué en el mundo de los complementos hay tanto mito? Pues porque tenemos un reglamento europeo que permite confundir absolutamente al consumidor. Tú ahora mismo te vas a una tienda de suplementos deportivos y tú tienes allí los botes estos que hay de todo. Bien. Tienes ribosa, tienes carnitina, tienes alanina, tienes de todo. Bien. Los únicos dos que funcionan, ojo, esto que no lo dice José Manuel López Nicolás, ni hay un artículo que dice que funciona o no funciona, no. Aquí existe la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que deberían ver los resúmenes de complementos deportivos toda la gente que practica deporte y consume estos productos.
Y esa Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria dice que los únicos, prácticamente, ingredientes que se venden en esos sitios que ayudan a determinadas cosas y en determinadas situaciones son la cafeína y la creatina, que no la carnitina, ¿de acuerdo? Y todos los demás no ayudan a las alegaciones que dicen en los botes que ayudan. Entonces alguien podría pensar aquí, y esto es muy serio, alguien podría decir aquí, bueno, ¿entonces son ilegales? No. Es que existe un reglamento, fíjate, donde, y esto quiero que los oyentes lo sepan, ya aquí en el programa están montando, yo a nadie le digo nunca lo que tiene que comer, lo que no he hecho, ¿quién soy? Yo te doy la información, tú haces lo que te da la gana. Por ejemplo, ayer me encontré un bote que decía que llevaba carnitina y ribosa. Y entonces decía, bien grande, carnitina, ribosa. Y decía, ayuda al sistema inmunitario, ayuda a las defensas. Claro, las defensas hacen deporte y tal. Vale, eso es ilegal. Y dices tú, ¿entonces es ilegal el producto? No. Porque existe un reglamento que añadiendo, y le vamos a dar una pista, como dice mi hija, para ahorrarse perriques a los oyentes, que añadiendo el 15% de la cantidad diaria recomendada, y ahora voy a poner un ejemplo, de algún nutriente aprobado por la Agencia Europea, puede decir muchas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir es que tú puedes poner carnitina, ribosa, ayuda al sistema inmunitario, siempre y cuando le metas en la formulación, por ejemplo, vitamina B6 o vitamina C. Porque quien tiene la agregación saludable permitida para decir que ayuda, hemos dicho, al sistema inmunitario, podríamos decir otra cosa, es la vitamina C o es la vitamina B6. La gente compra el bote y se gasta la pasta que se gasta por la carnitina, la ribosa, la alanina, etcétera, porque pone ayuda al sistema inmunitario, me estoy explicando, pero lo pone porque le han metido vitamina C que tiene una alegación saludable. Ojo, pero es que la gente no sabe que la sociedad española consume entre un 200 y un 300% más de la vitamina C necesaria. O en el caso de la vitamina B6, que es uno de los que puede decir la alegación, la gente no sabe que en un plátano tú tienes el triple de vitamina B6 que en ese producto y te vale 3 veces menos. De forma que si tú le quitas la ribosa, todo eso, ¿puedes decir que ayuda al sistema inmunitario? Sí, porque es gracias a la vitamina C. Y si le quitas la vitamina C, no. Y entonces todo esto está lleno, el mundo de los suplementos deportivos, de productos que no es que no sirvan para nada, pero es que el ingrediente que hace que sirvan lo tiene en la dieta normal y a mucho menor precio. ¿Es una estafa, un timo? No, porque la reglamentación lo permite. Ese es el problema. Vale, pero sin ser tan reglamentacionista o tan, no sé, es como que te pegan mucho a lo que dice la reglamentación, la ley. ¿Crees que eso debería de mejorarse de algún modo? Pero es que lo que dice la ley está basado en el consenso científico. Y volvemos a lo de siempre. No es, hay un tipo que ha hecho una ley que dice, no. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria tiene un panel de expertos en nutrición y dietética, que son científicos y científicas de todo el mundo. Y esos son los que aprueban la alegación saludable que dice el ingrediente. No es que haya allí una serie de administrativos que lo pongan. Entonces, ojo, si resulta que hay evidencia científica que ahora aparecen, que dicen que determinado ingrediente ayuda, pues oye, el reglamento, y es más, el reglamento cambia, el reglamento va cambiando, suman unos, quitan otros, según, es decir, la ciencia evoluciona, la pseudociencia no, pero la ciencia evoluciona, la ciencia dice, oye, pues mira, esto sí nos creíamos que sí y ahora es que no, esto nos creíamos que no y era que sí, y entonces el reglamento se cambia. Entonces, el ajustarse al reglamento es ajustarse a las evidencias científicas en cada momento. Lo que no podemos hacer es reglamentos que te permitan entrar por la puerta de atrás. Claro. Vender un montón de productos porque tiene vitamina C. Pero aunque me dice, si en un chorro de limón tienes más que en todo el bote. Yo la verdad que consumo algunos suplementos, además los suelo poner en redes sociales, los que yo tomo son muy pocos, pero principalmente es creatina. De vez en cuando tiro de proteína y mira que no me gustan porque sí que... Hay casos que la proteína te puede ayudar. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no me gusta la neutra esta aislada, que está asquerosa y suelen llevar mucho edulcorante y tal, entonces tengo que tirar muy poco de ellos. Pero es verdad que los días que como fuera de casa, que no he tomado casi proteína, pues al final tiro. Algo de melatonina cuando tengo que dormir. Mira, la melatonina también funciona en determinadas condiciones, también funciona para
conciliar rápido el sueño o en temas de jet lag, eso, la melatonina también es una de las que funciona. Los omega 3 también tienen que funcionar. Desde el punto de vista del corazón, claro. Vamos, eso es el único, de hecho, suplemento que desde el punto de vista cardiovascular ha demostrado algo. Correcto. Y entonces por eso digo, tú te vas al Reglamento Europeo y te dice que sí. A lo que tú estás diciendo te dice que sí. Cuando tengo mucho estrés yo también tomo, porque lo he notado, que me sienta bien. Esto no va a disminuir la mortalidad nunca en ningún estudio, pero a mí la ashwagandha pues me da una especie de estado de flow por la noche, el día que estoy muy estresado, y es lo único que pongo. Pero fíjate, es verdad que ahora que lo dices, tú te vas a la parafarmacia o bueno, a cualquier supermercado, a la herboristería, y es verdad que la publicidad es brutal. Afortunadamente, yo los que consumo son de una marca que bueno, vamos, se llama Life Pro, y es verdad que en el bote no dice nada, dice lo que es y ya está. No te dice nada, eso está bien. Eso me gusta mucho lo que lo has dicho. Por eso fíjate que a los oyentes le hemos dado hoy, aparte de lo que estamos hablando, dos fuentes importantes en el deporte. Una, en cuanto a las terapias que ofrecen, que se metan en la página Comprueba, que son las que te dicen, las que funcionan y las que no funcionan. Y dos, en cuanto a los suplementos deportivos, que se metan en la página de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que te dicen los que sirven y para qué. Ajá. Porque claro, tú has dicho, por ejemplo, el omega 3 para el corazón. Si es que, y además está demostrado. Ahora, ¿quién te dice? El omega 3 sirve también para que la articulación... ¿Me estás contando? El colágeno, ¿me estás contando? Macho, que soy bioquímico, tío. Que se ve que va esto. Total. ¿Sabes algo por aprovechar tu visita del CBD? Que se usa mucho. Sí, a mí... Es decir, vamos a ver, la marihuana tiene componentes que farmacológicamente han demostrado su utilidad. Ahora bien, ¿qué resulta? Dices tú, pues vamos a la marihuana. No, hemos dicho componentes, pero hay otras cosas dentro de la marihuana que no es que no hayan demostrado efectividad, es que son peligrosas. Eso es igual que el que toma alcohol. No, yo tomo alcohol. Eso de la famosa frase, 2 copitas de vino al día son buenas para el corazón. Es que lleva un polifenol. No me jodas, sí, pero lleva alcohol también. Es verdad, no me he dado cuenta. Me estás contando. Entonces, no se te olvide. Bueno, pero lleva el polifenol. Que sí. En la María pasa lo mismo. Lleva el CBD, pero el bicha lleva otras cosas. Ahora, aislado, pasando todos los controles sanitarios, farmacológicamente testado y admitido a su comercialización, pues yo sí se permite. Adelante. Lo que me preocupa es... Pero claro, por eso hace falta la cultura científica, hace falta la educación, hace falta la formación. Me preocupa que solamente llegue el mensaje, y sé casos de que la marihuana lleva productos farmacológicamente que están bien, por lo cual, tírale. No, pero es que mucha gente cae en eso. Yo estuve hace poco en Estados Unidos. Estuve en Nueva York, hostia, no se ha entrado en Nueva York. Hace poco pisas Nueva York y empieza aquello huele que te cagas. Y entonces yo estaba hablando, no, es que está permitido porque lleva un principio tal. Digo, ¿en serio? Sí, pero me estás contando, pero sí, pues como lo de la copa de vino, sí, un polifenol, sí, y el alcohol. Bueno, sí, tampoco pasa nada. Digo, sí, aquí Estados Unidos esperando que se revele el ingrediente secreto y beneficioso del fentanilo. Exactamente. Y después dirán, no, es que claro, como claro. Eso. Oye, te voy a hacer una pregunta ahora que has hablado, porque te veo que controlas un montón del tema. ¿Qué alimentos no deberían de faltar en nuestro día a día? O no sé si a lo mejor no es el brócoli, pero es, ¿qué tenemos que consumir todos los días para no caer en deficiencia o no necesitar suplementos? Pues mira, tomar proteína. Estamos hablando del deporte de proteína, pero tienes un montón de fuentes, sí. Carne, pescado, tienes un montón de proteínas. Capto el mensaje. Tienes que tomar fruta, vale, mucha fruta, y tienes que, por lo que hablábamos antes, no hace falta la dieta keto y tal, si tienes hidratos de carbono saludables en un montón de sitios. Tienes que tomar verdura y sobre todo una cosa. Tú de verdad, el oyente no sabe de verdad cuando está comiendo bien y cuando está comiendo mal. No nos equivoquemos. Es decir, nosotros no sabemos, nos paramos a pensar y decimos, llevo una temporada buena, llevo una temporada que es un desastre. Y ojo, en esa temporada que sabemos que es un desastre es cuando recurrimos a toda la porquería. Porque es como coger el atajo. Llevo una temporada, pero aquí me dice que esto me baja el colesterol o que esto me va a ayudar al sistema inmunitario, que es lo mal que estoy haciendo. No, te estás autoengañando a ti mismo. Y hay otra cosa que yo haría. En ese bote imaginario virtual de basura donde hemos metido a la carnitina, donde metemos al colágeno, mira,
Pues no, el colágeno no. Es más, tiene una alegación saludable, el colágeno no. Entonces, ¿cómo que se vende? Ya, pues por lo mismo que te he dicho, que el otro va con la vitamina C, este va siempre con el magnesio. Ah, porque el magnesio, pues donde hemos metido al colágeno, a las isoflavones, a la carnitina, a todo eso, tendríamos que coger y empezar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era? La pregunta es ¿qué alimentos no deberían de faltar? Teníamos que coger no solo ingredientes, sino las pirámides alimenticias. La pirámide alimenticia que nos han regalado siempre a ese cubo de basura. Fuera. Y entonces coger, yo recomiendo a nuestros oyentes que cojan la pirámide alimenticia australiana. Una pirámide alimenticia donde en la base, antes la pirámide de toda la vida, que en el colegio nos poníamos en el frigorífico, tenían abajo los panes, los refinados, la pasta, etcétera. Esta tiene la verdura, fruta, hortalizas, etcétera. Porque la otra estaba en una época de la vida, la posguerra, que no es la de ahora, que tienes que tomar un montón de calorías baratas. Que es muy fácil. Que no, la gente dice, es que yo no sé la dieta. Que no. Que de forma sencilla lo podemos hacer, pero que no falte la fruta, que no falte la verdura y que no falte, en el caso del deporte, la carne, el pescado, y no falte la hidratación. Por supuesto. Y vamos fuera de las bebidas energéticas y vamos de toda esa porquería. Esa, fíjate. Y fíjate cómo tiene una cosa que el otro día que me preguntaban. Dice, porque utiliza mucho, aquí utilizan las especias. Y entonces la gente empieza. Las especias, porque tiene propiedades anticancerígenas. Ya empezamos con la locura. La sal, seguramente, dice, ¿no? Si te has quitado la sal, como aparece allá arriba. Claro. Es decir, lo que tú no puedes poner en una pirámide que vaya tan malo, todo que te toma, esté soso. Que bueno. Pues échale especias que esté bueno. Claro. Pero esa pirámide alimenticia, y punto y pelota. Y por favor, en el deporte hay algo que hay que huir. Hay que huir. Igual que he dicho, fíjate, lo de las especias aquí abajo, o el agua. Y es un charco donde me meto, pero no entiendo cómo las bebidas energéticas están tomando el auge que están tomando, y no entiendo tampoco cómo se pueden patrocinar determinados deportes con marcas de bebidas energéticas. Eso es un disparate. Al final son ultraprocesados. Estamos hablando de que hay bebidas energéticas, ojo, que están en la puerta de institutos, colegios, etcétera, de 75 gramos de azúcar. Para que los oyentes se hagan una idea, 75 gramos de azúcar añadido son 15 sobres de azúcar. Yo he ido a institutos, he ido a colegios, la gente he preguntado, todo Dios toma de esto. Y le digo, ¿tú tomarías 15 sobres de azúcar? No, pues eso es lo que te estás tomando, y además le subas 3 cafés solo. Claro, una sobredosis de cafeína. Porque pues te tomas 3 al día, 3 bebidas de esas al día y tienes... Claro, entonces, ojito por eso. Ojito, pero claro, piensa una cosa, que luego algunas de estas bebidas la utilicen para patrocinar deportes o los ídolos deportivos a los que siguen millones y millones de personas, pues claro, te crees que vas a tomarte eso y te pasa lo que pasa. Sí, es publicidad un poco engañosa. Yo creo que las bebidas energéticas tienen su función para el deportista de élite seguramente, como a lo mejor para entrar en tono como preentreno, pero para el día a día, sobre todo para el niño. De hecho, y yo para el deporte no lo veo, ¿eh? Sí, ni siquiera. Yo creo... La cafeína es un gran preentreno. Sí, pero tú fíjate, la cafeína está no permitida, sino recomendada 75 miligramos de cafeína una hora antes del entrenamiento y tal. Ya, te metes 2 bebidas energéticas y has reventado los 75. Pero es que además, lo que volvíamos... Claro, pero es que además tú le estás metiendo la cafeína, pero estás metiendo 75 gramos de azúcar a la misma vez, que no va aislada. Ojito con eso. Es una barbaridad. Bueno, estamos llegando al final. Nosotros siempre preguntamos una cosa al final, que es que nos digas un deseo no cumplido, una reivindicación y una confesión nunca hecha. De lo que sea. Un deseo no cumplido, si estamos hablando de deporte, ¿vale? Es ir a ver o la final de un mundial de fútbol. Claro. Me encantaría ir a la final de un mundial, o me gustaría ver la final de Roland Garros, que lo veo más cerca que la final del mundial. Mucho más cerca. Pero eso me gustaría. Lo siguiente era una confesión. Una confesión. Una confesión es que del mundo del deporte, esto nadie se lo cree, pero es la verdad. Es decir, yo iba para, y pocas veces lo he contado, no es que fuese, porque nada más que el porcentaje de murcianos que hayan salido grandes jugadores de tenis, pero yo jugaba mucho al tenis y tal. Y entonces, un año le llegué lesionado en septiembre. Y entonces en el club, pero entrenaba 4 horas diarias de tenis, o sea que estábamos allí dentro del grupo fuerte. No sé qué ha pasado, la espalda me levantó un montón. La confesión es que
teníamos prohibido, como me estén oyendo, pero ya a esta altura, teníamos prohibido jugar en verano los campeonatos de fútbol de la costa. Que te habías lesionado Y allí. entonces resulta que, claro, llegas allí en verano, todos tus colegas, te gusta jugar al fútbol, todos tus colegas, no, tú no vas a jugar, te quedas, dígame, Torrevieja, la Bacenia, el Pilar de la Horadada, tal. Me lesioné ahí, y ahí me quedé clavado, pegando una entrada mía brutal que le hice yo a otro, que le tenía jurado, se lo había jurado 2 años antes, y me lesioné la espalda. Ahí se truncó mi carrera, que no hubiera llegado a ningún sitio, pero, pero nunca confesé yo que fuese porque me había saltado todas las normas. Y lo bien que te lo pasaste. Y lo bien que me lo pasé hasta que llegó ese. Claro. Y lo otro era... Una reivindicación. Una reivindicación. Pues, claro, como científico no puede ser otra. Como científico yo creo que se ningunea a la ciencia en este país. Así de claro. Y tú piensas que ningunear, y entonces mi reivindicación es porque se tome en serio de una vez la ciencia. Pero no nos equivoquemos. Yo soy muy de poner los pies en el suelo. Ningunear, tomar en serio, ¿eso qué es? Es que el gobierno regional, nacional, todo, que haga falta, el partido que sea, me da igual, que invierta, que meta dinero, que meta pasta en ciencia. Y que meta pasta en ciencia y en su comunicación, que es lo que estamos haciendo hoy. ¿Por qué? Porque yo creo que comunicar la ciencia, generarla primero y comunicarla luego, nos hace, fíjate lo que voy a decir, y es la reivindicación, nos hace personas más libres. ¿Por qué? Porque yo entiendo la libertad como la toma de decisiones basada en el conocimiento. Y creo que las sociedades cultas, preparadas, son sociedades menos manipulables. Son sociedades que sabrán tomar las decisiones correctas y llevarán a la ciencia en particular y a toda la población en general, esa sociedad preparada, al sitio correcto. Entonces, mi reivindicación es que se invierta tanto en la generación de ciencia como en la comunicación de la ciencia por el bien de toda la sociedad. Esa es mi gran reivindicación. Me ha encantado, muchas gracias, estoy totalmente de acuerdo. Pues, don José, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Lo he pasado muy bien. No, me lo he pasado Para bien. mí es importante. Yo era un apasionado y se nota. Sí, porque me estoy con los brazos cruzados y que cojo el micrófono. Pero ha sido un placer, ha sido un honor. Nada. Muchas gracias. Aquí tienes tu casa y nada, haremos una segunda vuelta seguro dentro de poco. Seguro. Escucha, y nos pondremos los cascos transcraneales. Sí, aquí pero me voy a preparar para las neuronas reventarlas. Seguro. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.